programa. Pero bueno, la verdad que para mí también es un gustazo poder estar aquí. No sé, me siento bastante cómodo cuando tengo que venir a la iglesia de Alacuas, porque en algún momento cuando tengo que ir a alguna otra congregación, pues parece que no, pero no hay ese sentido tampoco de confianza, yo qué sé. Y a veces eso te cohíbe un poco, ¿no? Pero yo aquí la verdad que me siento bastante a gusto. Y bueno, sin más, yo os quiero traer un mensaje que, bueno, es algo que personalmente también me ha tocado y bueno, estoy trabajando en él realmente, no quiero decir que aún lo conozco todo como tal, pero estoy trabajando en él. Y quiero empezar haciendo esta pregunta que dice, ¿qué es lo que diferencia la racionalidad de lo emocional? Y de forma muy simple, se puede decir que lo racional se caracteriza por la firmeza y la solidez de la lógica, o sea, por la capacidad que tenemos para razonar. Y bajo esa razón, bajo esa dicha razón, tomar una decisión o una acción, ¿vale? Creo que no es tan difícil, digo yo, no lo sé. Mientras que lo emocional es un poco más complejo, es más difícil de definir, ya que lo emocional también tiene la capacidad de pensar, pero es que además es un estallido de sentimientos por medio de la experiencia, ¿vale? Que produce en nosotros sensaciones, pero esas sensaciones afectan a nuestra mente, a nuestra razón, a nuestra lógica. O sea, es un poco más complejo, ¿no? Vamos, pero de alguna manera se puede decir que la emoción nos predomina. Es algo muy firme dentro de la naturaleza del ser humano. Y esto afecta nuestro carácter, manifestando a su vez la manera en cómo nos amamos a los demás y como hijos e hijas de Dios, cómo amamos pues a Dios. Puede que por ello Jesús dijera en su momento que además de el corazón y el alma, debíamos incluir la mente en la manera en cómo debemos amar a Dios. Mateo 22, del 37 al 40 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Algunas versiones dicen, con lo que piensas, con tu inteligencia. Este es el primero y grande mandamiento. Dice, y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por lo que se entiende entonces, de alguna manera, que ese amor a Dios, o ese amor que debemos tener a Dios, se debe reflejar como consecuencia también en la forma en cómo nos relacionamos y cómo nos acercamos y cómo amamos a los demás. Yo sé que hay gente muy difícil de amar, pero hay que ejercitar el amor. Y es que el amor es el que prácticamente sostiene nuestra fe. Y que, por lo tanto, el amor no debe dejarse impulsar solamente por la emoción. O sea, no amamos solamente por lo emocional. Tenemos que aprender a amar por una decisión, por una determinación asumida en Dios y como consecuencia a los demás. Y os quiero hablar un poco o dar algunos datos de cómo, en el caso del enamoramiento, cómo este afecta en el ser humano. Obviamente es un mensaje para todos, no solamente para matrimonios, compromisos, noviazgos, sino también para solteros, viudos, para todos, porque como iglesia estamos llamados a amar. Y sabéis, las intensas emociones y la pasión del enamoramiento suelen afectar nuestra mente y nuestro cuerpo, cambiando la manera en cómo nos expresamos y muchas veces hasta en cómo caminamos. El enamoramiento, como dije antes, es un estallido emocional muy complejo que nos embriaga
alterando nuestra percepción de la realidad. Son muchos los estudios científicos que han intentado aportar luz a esta cuestión, y algunos datos señalan que cuando se está enamorado se perturba nuestra concentración, haciendo que tengamos dificultad para llevar a cabo tareas que requieren muchísima concentración. Nuestro cerebro activa las mismas redes neuronales que se vinculan a sustancias psicotrópicas, o sea, aquel tipo de sustancias que provocan cambios de estado, de ánimo, de percepción, que influyen en los pensamientos, en los sentimientos y en el comportamiento. Vamos, en pocas palabras, el enamoramiento actúa como una droga. También se ha notado que algunas áreas de nuestro cerebro, estimuladas por la intensa emoción del enamoramiento, hace que se reduzcan nuestras sensaciones al dolor. Varias investigaciones apuntan a que cuando estamos en compañía de ese o esa persona amada, los latidos cardíacos de la pareja tienden a sincronizarse. Parece una metáfora cursi, pero es real. Ambos corazones laten al mismo compás. Qué bonito. Dichos estudios dicen que las mujeres, ojo, hablan en un tono de voz más fino cuando conversan con los hombres que les atraen. O sea, hablan como princesitas. Pero también que los hombres tenemos mayor predisposición a correr riesgos contra nuestra integridad física con tal de conquistar el corazón de nuestras amadas. Vamos, que somos los príncipes a caballo que luchan a espada con el dragón. También se ha determinado que apartamos de forma inconsciente la vista de personas atractivas. Este fenómeno es conocido como desvío involuntario de la atención, lo que viene a ser aquello que el enamoramiento nos deja ciegos. Y finalmente se alude a que cuando estamos enamorados nos gustamos más física y sexualmente, ya que nuestra autoestima se dispara gracias a la satisfacción de contar con alguien que nos quiere de una forma especial. Pero todo esto, que tiene tan buen rollo y parece tan bonito, no es precisamente amor, es enamoramiento. Están vinculados, pero no son lo mismo, y es muy fácil confundirlos. Vuelvo y repito, el enamoramiento es un estallido emocional, normalmente pasajero, mientras que el amor es una decisión, y esta debe ser permanente. O sea, el amor es la decisión de seguir adelante con tu pareja cuando el efecto de dicho estallido emocional ha pasado. Cuando los efectos de la sobredosis, de la pasión y la ilusión parece que se diluyen y nos llevan de porrazo del cuento de hadas al relato del Apocalipsis. Y él, por ejemplo, empieza a descubrir que ella ya no es tan princesita. Y ella se pregunta por qué en su momento a él no se lo comió el dragón, por ejemplo. Y eso de que los latidos vayan al mismo compás, pues ahora sí que es la cursilada más grande del mundo. Es verdad que esta sociedad ahora nos enseña, entre otras cosas, que ya no se lucha por amor y que ya no es importante la decisión a amar, porque lo único que importa es el yo, cómo me siento y qué es lo que quiero. Obviamente todo tiene un límite, pero muchas veces nuestra decisión de no seguir amando es totalmente egoísta y no considera a Dios. Por eso el amor debe incluir, además de la pasión, la mente y el espíritu. Y esto es algo que no solamente afecta a nivel relacional, vuelvo y repito, entre personas, sino también en nosotros y nuestra relación con Dios. Pero sobre todo a las personas que quieren estar en la voluntad de Dios. Os voy a contar una historia, ¿vale? Hubo un hombre que después del estallido del enamoramiento amó con amor intenso y perdurable a su esposa,
donde ella para él fue su persona favorita, la luz de su vida, su tesoro más querido, el deleite de sus ojos. Pero un día cualquiera por la mañana, Dios le dijo a este hombre: he aquí, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Y ese mismo día, por la tarde, la mujer de este hombre murió. En un abrir y cerrar de ojos, Dios le arrebató a su esposa. Pero es que además Dios también le había dicho a este hombre que no podía dar muestras de su dolor, que no podía lamentarse, que no podía ni siquiera derramar una sola lágrima y que debía reprimir hasta su suspirar. En otras palabras, Dios le había dicho que de cara a los demás, él debía permanecer también como si estuviera muerto. Por lo tanto, los gritos de su gemido, de su lamento y de su dolor por la pérdida de su mujer, solo los pudo escuchar él mismo, en su interior. Los escuchó en lo más profundo de su interior. Y sabéis, este hombre fue Ezequiel, profeta y sacerdote del Antiguo Testamento. Y ahora os pregunto, después de esto, ¿creéis que este hombre pudo seguir amando a Dios? Porque con toda seguridad, lo que Dios hizo con su siervo fue muy fuerte. Pensad un poco en la situación. Ahí estás tú, consagrado o consagrada a Dios, sirviendo con entusiasmo, con intensa pasión por su verdad, y de pronto, sin apenas asimilarlo, Dios te quita a tu mujer o te quita a tu marido. Pero probablemente a lo mejor te quita a un hijo, una hija, tu hermano, tu hermana, tu padre o tu madre, ambos incluso, algún familiar cercano o querido. O puede que te quite ese amigo o esa amiga a la que tanto amas. Y la pregunta es, ¿seguirás amando a Dios con todo tu corazón, alma y mente? ¿O tu pasión por Él se muere como se muere ese ser amado? Porque resulta que Dios no ha cumplido a lo mejor con tus expectativas, con nuestras expectativas, con nuestros ideales religiosos. Por eso, este mensaje, como decía antes, es un mensaje para aquellas personas que están dispuestas a vivir bajo la voluntad de Dios, a pesar de. ¿Sabéis? Ezequiel decidió con su vida no solo seguir amando a Dios, sino que siguió cumpliendo el propósito de Dios con esposa y luego sin ella. Y no es mi intención asustar a nadie en el ejercicio de nuestra fe, pero tenemos que entender que si realmente estamos llamados a ser parte de una realidad superior a la nuestra, entonces hay que tener en cuenta que el propósito de Dios está muy por encima de nuestros pensamientos, de nuestra condición personal y muchas veces de nuestras sensaciones emocionales. Servir a Dios requerirá pérdidas y sacrificios que puede que consideremos injustas, pero a la luz de la eternidad nos daremos cuenta en su determinado momento de que realmente valió la pena. Iglesia, ¿qué tan dispuestos estamos a entregarlo todo, para ser parte del propósito de Dios aquí y ahora? Porque sabéis, el ministerio, el servicio, la labor de Ezequiel dentro del plan de Dios no solo se caracterizó por palabras, sino que también fue vida. Ezequiel manifestó en carne propia las marcas de su llamado, las marcas del propósito de Dios para con él. Y una de esas marcas lo dejó viudo. Pero Ezequiel entendió que detrás de sus emociones estaba la voluntad de Dios. Y que fue la palabra de Dios la que le mantuvo firme, en fortaleza.
Posiblemente, como contemporáneo del profeta Jeremías, Ezequiel leyera aquel texto de Jeremías 29:11 que dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Yo voy a darles un futuro lleno de bienestar y de esperanza. O puede que también haya encontrado fortaleza en el texto de Isaías que dice: yo no pienso como ustedes piensan, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Isaías 55:9. Y al parecer, el reflejo de esa fortaleza en Ezequiel puede que, por eso, no por casualidad su nombre signifique Dios es mi fortaleza, hizo que entre los suyos su actitud ante los demás fuera llamativa, ya que algunos se cuestionaron diciendo: ¿cómo es que este hombre no hace los rituales de duelo que se solían hacer en aquel entonces? Al parecer ellos reconocían también que para Ezequiel su esposa fue el encanto de sus ojos. Y por eso probablemente cuando se acercaron a él a consolarle, le preguntaron: ¿nos explicarás qué significado tienes esto que estás haciendo? Recordemos que Dios le había prohibido dar señales de duelo, por lo que Ezequiel le contestó: el Señor me habló y me ordenó: adviértele al pueblo de Israel que así dice el Omnipotente: voy a profanar mi santuario, el orgullo de vuestra fortaleza, el templo que os deleita la vista, y en el que depositáis vuestro afecto. Los hijos y las hijas que dejasteis en Jerusalén, porque recordemos que Ezequiel está hablando al pueblo que está cautivo en Babilonia, dice: los hijos y las hijas que dejasteis en Jerusalén morirán a filo de espada, y vosotros haréis lo mismo que yo. No lloraréis, ni haréis lamento, sino que os pudriréis a causa de vuestros pecados, y gemiréis unos con otros. Yo os serviré de señal, y haréis lo mismo que yo he hecho. Y cuando esto suceda, vosotros sabréis que Dios es Señor omnipotente. Menudo mensaje. Pero lo importante, y lo que quiero destacar, es que Ezequiel encarnó y ejemplificó un mensaje de Dios que llevó a su esposa a la muerte. Donde así como el viudo no pudo llorar por la pérdida del amor de su vida, el pueblo tampoco tuvo la oportunidad de llorar ni de hacer luto por su amado templo. Fijaos, el santuario de Jerusalén, aquel que fue el lugar de la presencia de Dios entre ellos, la representación más hermosa de la gloria del Señor con ellos, la casa del Creador del universo en el mundo, fue profanada, quitada, arrasada, quemada, destruida y muerta. Esto nunca pasó por el pensamiento de Israel. Ellos habían depositado su confianza supersticiosa, fanática, apasionada y hasta idolátrica a dicho edificio como garantía de que Dios los iba a proteger siempre de sus enemigos y que eso representaba su fe. Pero como he mencionado antes, la voluntad y los pensamientos de Dios están muy por encima de los nuestros. Y añado, el Omnipotente está muy por encima de nuestra religiosidad, a veces pasional, emocional, aquella que desplaza el verdadero sentido del amor que decide amar y que no se mueve solo por la emoción. No estoy diciendo que la emoción sea mala, pero no podemos dejarnos mover solo por la emoción. Sabéis, la desolación del pueblo fue tal que Dios mismo los llevó al extremo. Dice, tanto así que llegado el momento de destrucción,
se comieron entre ellos para no morirse de hambre. Los padres se comieron a sus hijos. Y esto no es una metáfora. Literalmente, el pueblo santo de Dios comió carne humana. Se convirtieron en caníbales, actuando como bestias salvajes. Es triste ver cómo nuestra religiosidad emocional muchas veces nos lleva al fondo de la miseria, llevándonos a actuar como cualquier cosa menos como hijos e hijas de Dios. Y es interesante porque recordemos que la ley establecía que los hebreos no podían ni siquiera tocar un muerto, ya que serían considerados impuros, puesto que la muerte representaba la más fuerte de las impurezas y el resultado final del pecado. Pero aún así, Dios los entregó a la desolación, a la destrucción, a la opresión por causa de su religiosidad y la falta de su verdadero amor. Y Jeremías, que fue contemporáneo con Ezequiel, como mencioné antes, describe en su libro llamado Lamentaciones lo trágico y espantoso que fueron estas escenas. Lamentaciones 2, voy a leer un par de versículos, dice: mira, Señor, y considera a quién has hecho así. ¿De verdad? ¿De verdad han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿Los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario, en el templo, el sacerdote y el profeta? Señor, niños y viejos yacen por la tierra, en las calles. Las vírgenes y los jóvenes han caído a espada. Los has matado, lo has hecho en el día de tu furor. Los degollaste y no los perdonaste. Pero en el capítulo 4, por ejemplo, hay un par de versículos que dice: más oscuros que la negrura es su aspecto. Sus pieles están pegadas a sus huesos, secos como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por hambre, porque estos murieron poco a poco por la falta de los frutos de la tierra. Pero las manos de las mujeres piadosas cocieron, guisaron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento. Señor, has cumplido con tu enojo, derramaste el ardor de tu ira y encendiste en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Fuerte, ¿no? Como iglesia tenemos que cambiar nuestra percepción religiosa de la fe, muchas veces emocional, por una relación sincera con Dios, para que en los momentos donde las cosas no son conforme a nuestros pensamientos y Dios utilice nuestras vidas de manera contraria a lo que entendemos como bueno, descansemos en que su bondad está por encima de la nuestra. Porque vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué tan dispuestos estamos a entregarlo todo para ser parte del propósito de Dios? Como vemos, Ezequiel encarnó y ejemplificó un mensaje que llevó a su esposa a la muerte, y él se convirtió en teatro, en espectáculo para los suyos. Y puede que en nuestro llamado, en el plan de Dios para con nosotros, nuestra vida y la forma en cómo nos conducimos ante determinadas situaciones sean el mejor testimonio de fe del Dios a quien decidimos amar, con el corazón, con la mente y con la inteligencia. En su momento alguien dijo: a veces pienso que a nosotros Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra. Al final del desfile del vencedor, nos puso como condenados a muerte y nos hemos convertido en un espectáculo, un teatro para el mundo entero, para la gente y para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, débiles, ridículos y fracasados, puesto que bendecimos a los que nos maldicen y somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando nos dicen cosas malas, y por eso somos tratados como basura del mundo, como desperdicio de todos.
¿Sabéis de quién son estas palabras? Del apóstol Pablo. Un servidor del reino de los cielos aquí en la tierra. Y esto lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 4 del 9 al 13. Pero dentro del núcleo, en el centro del cristianismo que pretendemos seguir, está otro que se convirtió también en espectáculo al mundo, como débil, ridículo y fracasado, como teatro ante la gente y los ángeles y el universo, y fue señalado como basura y desperdicio de todos, ahí colgado en una cruz. Obviamente es una referencia a Jesús de Nazaret. Y si el Hijo estuvo dispuesto, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos a entregarlo todo para ser parte del propósito de Dios aquí y ahora? Aunque esto vaya en contra de nuestras emociones. Pero ¿sabéis qué? Dios nunca nos va a pedir nada que Él también esté dispuesto a dar. Nunca. Porque de la misma manera que la muerte de la esposa de Ezequiel señaló el desahogo de la ira de Dios para con su pueblo, la muerte de su hijo evidenció el desahogo de su ira con mano poderosa y extendida contra el pecado. El abandono que representó por parte de Dios hacia el pueblo al eliminar el templo como una señal, utilizando la vida de Ezequiel y la muerte de su mujer, es el abrigo, la cobertura, el amparo de Dios que nosotros tenemos al día de hoy y que representa para nosotros la muerte del deleite de sus ojos, de su Hijo, aquel por quien el Padre tiene contentamiento, complacencia. Jesús de Nazaret, a pesar de su condición, a pesar de sus emociones, decidió amar a Dios para cumplir con su voluntad, entendiendo que detrás de su decisión de amor a la voluntad de Dios, éste se extendía a los prójimos, a nosotros. Y lo hizo para que tú y yo tengamos una relación de igual manera con Él, una relación con Dios, pero una relación que decide amarle con el corazón, con el alma y con la mente. Sin olvidar que el reflejo de ese amor que decidimos por el Padre se tiene que manifestar en el amor que decimos tener por nuestros prójimos, por todos, por todos. Primera de Juan 4:20 dice: porque si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es muy fuerte, pero dice que es mentiroso. Es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Por eso, en medio de las situaciones, de las relaciones, en medio de todas las cosas de las experiencias que nos rodean, que pueden afectar nuestra emoción, tenemos que buscar el propósito de Dios y pedirle al Señor que el carácter de su Hijo se forme en nosotros, que el carácter de Cristo se forme en nuestras vidas. No solamente para amar como el Hijo ama al Padre, sino para amar como el Hijo nos ama a todos. ¿Se entiende? Pues esto era lo que quería compartir. Os digo que es algo que personalmente me toca mucho, porque para mí está siendo también como un reto el hecho de querer buscar, de verdad, vivir una relación con Dios genuina, sincera, con entrega, a pesar de mis miserias, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis propias condiciones emocionales y personales y mentales.
pero dejar que de alguna forma el Señor de verdad en este tiempo pueda utilizar mi vida, como también deseo que utilice las vuestras. Porque necesitamos ser luz. Necesitamos que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra como parte de nuestra misión y de nuestro amor correspondido a Él. Ese amor que decide por Él, así como Él decidió por nosotros, a pesar de nosotros. Amén. Amén.